Muy bien, qué bendición de poder llegar nuevamente en sus hogares en esta tarde. Esperamos que Dios bendiga sus vidas. Invite a la familia para poder estar juntos en este momento y esperamos que la palabra de Dios sea de bendición para su vida. Así es que también damos la bienvenida a aquellos que nos observan por medio de internet. Esperamos que Dios bendiga sus vidas y siempre los invitamos para que puedan seguir siempre en sintonía con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición y la dirección del Señor en esta tarde. Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde por el gran privilegio, Señor, de volver, Señor, a estar en tu presencia. Y gracias, Padre, porque en esta hora creemos y confiamos que tu Santo Espíritu, Señor, estará siempre en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, y bendice nuestras vidas. Y bendice, Señor, en cada hogar. Permite, Padre, una bendición muy especial, Señor, en cada creyente. Gracias te damos en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, es un gran privilegio poder siempre llegar en sus hogares. En esta tarde vamos a compartir: Jesús sana a un paralítico. Los 4 hombres cuya historia se cuenta en el pasaje de las Escrituras que vamos a ver en esta tarde, nunca hicieron una tarea más importante en sus vidas que de llevar a un hombre enfermo a Jesús. 2 cosas que hizo Jesús. Por un lado, Él curó el cuerpo de un hombre afligido. Y por otro lado, Él perdonó sus pecados. Hoy día nos habla algo a nosotros en la tarea de cada cristiano que debemos de llevar a otros a Jesús. Él tiene poder para sanar y para perdonar pecados. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en Marcos capítulo 2, el versículo 1 al versículo 12. Tome su Biblia, comparte con su familia en esta tarde. Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 12, vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos ese tiempo para poder esperar y compartir con ustedes esta parte de la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones, porque habían y hablaba así: blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que calibaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué calibáis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos,
de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, en esta tarde vamos a compartir, como ya dije, Jesús sana a un paralítico. Y la primera parte vamos a ver del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2 de Marcos. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, la primera parte. Consideremos la necesidad. Consideremos la necesidad. Después de la primera misión en Galilea, Jesús estuvo de regreso a Capernaum. Y en el versículo 1 nos dice la palabra del Señor: se oyó que estaba en casa. Jesús se hospedó en la casa de Pedro, que es el discípulo más amado también de Jesús. Y así podemos ver que Jesús tuvo esa gran oportunidad de poder hospedar en la casa de Pedro. La noticia de su presencia se divulgó rápido, y la gente se aglomeró para escuchar la predicación de Jesús. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. La casa estaba llena de gente por dentro, y muchos del otro lado de la puerta, abierta en la calle. Había una verdadera carga en la casa. En el versículo 2 podemos ver que Jesús les predicaba la palabra. Esto hacía que la predicación y la enseñanza de Jesús algo muy atractivo e interesante para todos. Todos estaban atentos, escuchando la predicación de Jesús en aquella oportunidad. Pero en el versículo 3 encontramos estas palabras: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por los 4. Muy bien, en el versículo 3 encontramos el personaje principal. En el versículo 3 no es el paralítico, sino que sus amigos. La enfermedad de este hombre era para que ellos, era una carga verdaderamente para ellos. La razón de los amigos es esta: ellos tenían un amor por el que estaba enfermo, y estaban interesados también de la situación de él. El deseo de ellos es que este hombre fuera ¿qué? Sanado. Poner en contacto sanador con Jesús era muy importante para ellos. Así es que no pudieron entrar en la casa de Pedro por la multitud que había. Rompieron el techo de la casa, dice el versículo 4, y bajaron a este hombre ante los pies de Jesús. Vemos rápidamente el versículo 4, dice: no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, y bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Muy bien, Jesús, mientras predicaba en la casa, estos hombres estaban trabajando de una manera muy especial para poder llevar al enfermo a los pies de Jesús. El sentido de la necesidad es que cada uno debemos ser convencido de su necesidad hoy día. Cada uno de nosotros debemos de venir delante de Jesús convencido de nuestras necesidades. El paralítico enfermo sabía que necesitaba ayuda. Él había sufrido por un largo tiempo, así es que él necesitaba ayuda. Hoy todos necesitan de Cristo. Hará su obra en los corazones de todos los que reconocen su necesidad espiritual. Todos nosotros necesitamos de Jesús. Todos los hombres necesitan de Jesús. De tal manera, Jesús hoy día también puede hacer la obra en nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que expresemos delante de Él lo que nosotros necesitamos. Versículo número 5, que es la segunda parte. Consideremos la condición. Veamos la condición de este hombre. Dice el versículo 5: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El deseo de Dios es sanar y salvar
con el poder de Jesús. Pero para ello hace falta la fe muchas veces de nuestra parte. Al ver Jesús la fe de ellos, dice la palabra del Señor, el hombre paralítico fue curado porque sus amigos tuvieron fe. Jesús salvó y sanó a muchos por las oraciones y las acciones de otras personas. Pero siempre Jesús vio la fe de los hombres. Y lo que Jesús vio, la fe es muy importante. La fe de los 4 hombres fue muy importante para que el hombre fuera encontrado su sanidad en ese tiempo. Y seguramente también la fe del paralítico. Jesús puede ser capaz de ver y medir nuestra fe hoy día. Jesús ve la fe de los hombres, no solo del enfermo, sino también de quienes lo traen a los pies de Jesús. Cada uno de nosotros podemos establecer nuestra fe en Cristo Jesús. Pero hay necesidad que cada persona hoy día puede establecer su propia fe en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús puede ser la obra total en la vida de todas las personas. Así es que los 4 hombres corrieron el riesgo y no se equivocaron al hacerlo. Bajar al enfermo e intercederse ante Jesús por él. Persistieron realmente su propósito de mostrar su amor hacia el amigo y lo llevaron a los pies de Jesús. Este es lo más importante, que cada uno de nosotros hoy día debemos demostrar nuestro amor hacia aquellas personas que tienen necesidad. Y debemos de considerar y persistir ese amor hasta que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, versículo número 5 al versículo número 10, consideremos el perdón. Dice la palabra del Señor: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales calibaban en sus corazones, porque hablaban así, blasfemia, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús a sus espíritus que calibaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué calibáis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, tome tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Muy bien, la palabra del Señor nos sigue hablando en esta manera, que cada uno de nosotros debemos de poder considerar estas condiciones en la vida de toda persona. Dice la palabra del Señor en la tercera parte, consideremos el perdón. Llama la atención que Jesús, al contestar la fe del paralítico y de sus amigos, no haya sanado el sufrimiento de inmediato como en otros casos lo hizo Jesús. Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Aquí podemos hacer la pregunta: ¿por qué Jesús habló de los pecados del hombre? Jesús fue a la raíz del problema, y todos los problemas humanos, incluyendo las enfermedades y la muerte misma, son el resultado muchas veces de la desobediencia del hombre. Jesús dice y pregunta otra vez: ¿qué es el perdón? Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de pecados realmente solo podemos encontrar en ese Dios. Diciendo al ser humano que es culpable, el apóstol Pablo lo llama justificación, al declarar inocente en acción divina redentor de Dios en la vida del hombre, según Romanos capítulo 3, el versículo 23 al versículo 24. ¿Quién puede realmente perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios perdona. Es Él quien debemos nosotros confesar nuestros pecados
Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera para poder encontrar el perdón de nuestros pecados. Sencillamente tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús hoy día está listo para poder hacer la misma obra que hizo en la vida del paralítico. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. También las mismas palabras Jesús puede expresar hoy día para la vida de todas las personas que vienen a los pies de Cristo Jesús. Jesús puede perdonar pecados. Es el único que puede perdonar pecados. Vemos en esta parte que Jesús no hizo el milagro inmediatamente, sino que Jesús hizo primero perdonar el pecado del hombre, dando a conocer la falta realmente que había muchas veces en la vida del hombre. En el capítulo 2, versículo 11 al versículo 12, dice la palabra del Señor de esta manera. Versículo 11 y 12. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, consideremos la cuarta parte, que es la sanidad. Los imperativos de Jesús en el versículo 11 son contundentes. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús ordena al paralítico hacer lo que nunca había hecho antes, de dejar y depender de un objeto que sería su camilla. Jesús no tomó de las manos al paralítico para que se incorporara, sino que le ordenó hacerlo. Este es muy importante. Vemos a un Jesús con sus propias palabras ordena al hombre para poder levantarse. Jesús no solo sana de la parálisis, sino que también restaura su voluntad y le da la autonomía y reintegra también la vida del hombre a la sociedad. La sanidad fue muy asombrosa, dice el versículo 12. Ocurrió a la vista de todos. El hecho fue tan contundente en esta parte, es que no fue necesario que Jesús pudiera refutar los razonamientos de los maestros de la ley, que se quedaron sin palabras al ver esta acción y sanidad en la vida de aquel hombre. El asombro fue general. Dice la palabra del Señor que la multitud jamás habían visto algo así y se quedaron ¿qué? Atónitos, dice la palabra del Señor. En otras palabras, se quedaron maravillados de lo que Jesús estaba haciendo. La sanidad resultó en adoración. El versículo 12 dice, como resultado de la sanidad que vieron ocurrir delante de sus ojos, las personas presentes comenzaron a alabar a Dios. La obra de Jesús había sido completa, con una necesidad sentida en la tierra, y terminó con una alabanza dirigida al Dios Todopoderoso. La expresión de gratitud delante de Dios es muy importante. Cada uno de nosotros debemos de expresar gratitud delante de Dios, toda la obra que ha hecho en nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestra vida hoy día. Vemos acerca de esta sanidad, la multitud también se acerca y delante de Dios y se dirige para poder dar una alabanza. El problema realmente de la salud es continua, sino uno de los más graves que podríamos hablar en esta tarde, la confrontación de hoy acerca de la humanidad, es las enfermedades o problemas de los hombres. Pero hay una respuesta para todos, y esa respuesta, Jesús es el sanador de todos y cada una de las enfermedades. Como también Jesús es la respuesta de todas las necesidades del hombre. Encontramos un Jesús predicando e enseñando, pero a la vez mostrando su poder, perdonando pecados, haciendo un milagro para que todos pudieran reconocer que Jesús es el Señor de todos los hombres. Muy bien, pensemos en 3 aplicaciones para nuestra vida en esta tarde. 1,
Jesús necesita ver su fe hoy día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos establecer nuestra fe cada día en Cristo Jesús. Necesitamos que nuestra fe pueda ver Jesús hoy día en nuestra propia vida. Y así Jesús puede suplir nuestras necesidades y así Jesús puede hacer la obra en nuestra vida. Número 2, Jesús perdona pecados y sana hoy día. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. El mismo Jesús que perdonó el pecado del paralítico es el mismo Jesús que puede perdonar el pecado de todos los hombres hoy día. Ese mismo Jesús que sanó al paralítico es el mismo Jesús que puede sanar también toda clase de enfermedad hoy día. Lo único que necesitamos, otra vez, de poder repetir, es nuestra fe. Pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él puede hacer esa obra muy especial en nuestra vida. Número 3, acerquémonos a los pies de Jesús. Él es la respuesta de cada una de las necesidades que tenemos. No debemos de confundirnos, no busquemos otros medios, no busquemos a otras personas, busquemos a Jesús. Los 4 hombres que trajeron a su amigo ante Jesús no se confundieron. Ellos mostraron realmente su interés, pero también establecieron su fe solamente en Jesús. Buscaron a Jesús porque creyeron que Jesús sí podía realmente solucionar el problema del amigo de ellos. Cada uno de nosotros hoy día tenemos que buscar y venir solamente a Cristo Jesús. Traer a otros a los pies de Cristo Jesús. La respuesta y la necesidad de todos los hombres está solamente en Cristo Jesús. Bueno es el Señor, porque hay una respuesta de todas nuestras necesidades. Bueno es el Señor Jesús, porque Él nos da una respuesta de todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Lo único es venir siempre con esa fe en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su vida y que el Señor haga la obra en su corazón. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta tarde por el gran privilegio, Señor, de poder llegar en cada uno de los hogares en esta tarde y llegar, Señor, en el corazón de aquellos quienes no te conocen. Permite, Jesús, que tu palabra haya llegado en el corazón y que ellos puedan, Señor, acercarse ante Jesús. Jesús es la respuesta de todas las necesidades de todos los hombres hoy día. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres fiel, tú eres misericordioso y tú eres, Señor, siempre bueno con nosotros. Gracias te damos en esta tarde. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, agradecemos a nuestros hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros. Esperamos que Dios bendiga sus vidas, a la familia Batz Álvarez, a Vicky Batz, a la familia Jiménez Medrano, a nuestra hermana Marta Rivadeneira, a nuestro hermano Pedro Choc y familia, al hermano Bo, que está en los Estados Unidos, a la familia Medrano González y a Gerson, que está en Salamá. A otros hermanos que están en sintonía, esperamos que Dios bendiga sus vidas. Siempre los invitamos para que pueda estar en sintonía con nosotros en nuestra próxima transmisión el día martes a las 7 de la noche. Esperamos que usted puede comunicarnos. Si tiene alguna petición, escríbenos por favor a través de la página de la iglesia y nosotros estamos listos para orar por su necesidad espiritual, material y físicamente. Dios es el que hace la obra y tenemos que recordar una iglesia y una familia. Que Dios bendiga su vida en esta tarde.